No me he dado cuenta de que el gordo ya estaba grabando, me siento violado. ¿Sí? Eh... Mira, la hay cara, gente que pone demandas por ese tipo de cosas. la cara de Eso es alerta. no consensual. Yo no dije sí, gordo. En estos días estaba hablando con César, le estaba comentando una situación que ocurre mucho en Estados Unidos. A mí en general me preocupan mucho las cosas que ocurren en Estados Unidos porque después nos llegan Sí, acá. hemos notado eso. No, porque es que generalmente empiezan a hablar de esas cosas en Estados Unidos y 2 o 3 años después nos empiezan a llegar los mismos problemas acá. A la versión criolla, pero uno lo va notando. Cuando en Estados Unidos empezaron a hablar de los pronombres, como 4 o 5 años después, fue que aquí empezaron a hablar de todas mis amigues y el asunto se empieza a complicar. Una de las cosas que ocurre mucho en Estados Unidos es que como tienen la situación de los dormitorios, entonces los jóvenes están con mucha más libertad que acá dentro de las instalaciones de la universidad. Y una de las dinámicas que ha venido ocurriendo es si hay sexo en donde no haya consenso, que no sea consensuado de manera explícita, y en algunos casos enérgicamente explícita, entonces el asunto entonces se puede considerar violación. No, hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? El problema es que si uno sale y se toma 3 o 4 cervezas, entonces ya puede decir que está ebrio y que no estaba en condiciones para dar consenso. Y pues y si no hay consenso, si no estás en un punto para consentir, entonces pues puede haber violación. Entonces, uno de los casos más comunes en Estados Unidos, en las universidades, es el asunto de que cada vez que hay una denuncia, echan al denunciado. No hay debido proceso, porque las universidades no son jueces, entonces las universidades no pueden determinar si efectivamente hubo o no hubo violación, pero las universidades tampoco quieren el escándalo público. Entonces echan al estudiante denunciado. Entonces echan al estudiante denunciado, que generalmente es un hombre. Bueno, no se tiene sexo. Pero en algún momento apareció una historia que fue muy particular. ¿Qué pasó? La solución del Jorge, la solución del primo sí es muy brava, ¿no? Pues no se tiene sexo y listo, ya. Yo creo que nosotros estamos suficientes. Colgarnos de unos árboles y hueputa, que iban ellas en el piso y nosotros en los árboles. Yo creo que nosotros estamos suficientemente bien entrenados como para eso, ¿sí? O sea, esa imagen del hombre que es más o menos un bonobo, que no puede controlarse, yo supongo que entre nosotros no aplica, ¿sí? Y ahora Juan me hizo acordar con lo del alcohol, me hizo acordar, esa es otra historia fascinante, ¿sí? Bueno, pero entonces espérate, cierro esta porque el giro es bastante curioso. Solo para que quede el apunte, solo para que quede el apunte y ya no hablo, no te interrumpo más. Para que quede el apunte ahí gordo, la historia de cómo se va apagando el cerebro a medida que la intoxicación etílica aumenta, ¿sí? Esa es una historia loquísima. Cierro paréntesis. Curioso. El hecho es que un día llega un man que estaba hablando con una chica. Estaban hablando, tenían las conversaciones de chat y todas las vainas. Y ella le dice a él, lleva protección. Y ella le dice a una amiga, voy a salir con tal man. Y todo el asunto.
sea, todo indica a que hay consenso. Pero salen y se toman unas cervezas. Ay, ay, ay. Vuelven al dormitorio de ella y tienen sexo. Y al día siguiente el man sale del dormitorio y se va a denunciarla por violación. ¡Oh, la, la! El mam. Ok. Claro, porque no había un consenso explícito y enérgicamente explícito. Entonces, la situación de que el consenso se puede quitar incluso en medio de la relación sexual, en medio del acto sexual puede dejar de haber consentimiento, pues es una situación, digamos, difícil. Dificilísima, porque eso que- le es da que esa alas, parte- eso le da alas a la gente que... Entonces, el tipo, el único recurso que vio fue ir a poner la denuncia primero. A mí, ¿qué es lo que me parece peligroso? Que estamos llegando a un punto en donde la tendencia es, veamos a ver quién denuncia primero. Cualquier cosa. Terrible, terrible, ¿Ya? terrible. Al final a la chica la expulsaron de la universidad porque la Uf, universidad no tenía otra opción. Sin juicio, sin ningún otro tipo de instancia, no hubo instancias judiciales ni nada por el estilo, pero la universidad la tenía que echar porque había una denuncia por violación, porque había sexo sin consentimiento. uf. ¿Qué le va a hacer? Pero, Juan, esto que decís aplica solo para los casos que se den dentro de la universidad o si se Claro, trata de si se trata de un par de estudiantes, pero lo que sucedió fue fuera. es que ese es el problema. Normalmente en Estados Unidos es dentro de la universidad porque es en los dormitorios. Ya. Pero perfectamente podría caber que sea simplemente una pareja dentro, digamos, una pareja de estudiantes o una pareja de profesores o una pareja de estudiante-profesor o cualquier cantidad de cosas. Y Eh, podría ser también el gordo que es estudiante de la U y la chica X que no es estudiante. También podría ser. no, Ah, no ya. porque no es un procedimiento judicial, es un procedimiento disciplinario interno. O sea, allí ya no echarían al gordo. Ahí ya no echarían al gordo. Solucionado el problema. Nunca estar con nadie de la misma universidad. Exacto, ahí está. ¿Eh? Sí, pero digamos que a mí lo que me parece preocupante en general es el hecho de que tengamos las discusiones y se vuelve un asunto de quién denuncia primero. Que al final quien denuncia primero es quien termina ganando. Que el otro se termina es defendiendo, pero a vos nadie te va a limpiar el nombre. Uy, no, triste, marica. O sea, yo siento que eso se está volviendo una cosa de que hay tantos instrumentos legales, digámoslo así, y tantas como, ¿cómo decirlo? Como etiquetas y cosas que pueden aparecer, que me miró mal, entonces ya es un acoso, una cosa así, ¿me entendés? O sea, y puedo denunciar eso. Entonces, si yo denuncio primero, entonces gano. O sea, que el día de mañana, no sé, por brindarle de pronto algo a alguien, entonces ya va a ser una cosa, pues, de que uno la va a pensar dos o tres veces, porque es que después me puede acusar de que yo intenté violarla. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan y me parece que esa tendencia de a pocos nos va llegando. Sí, a mí me parece que es muy triste porque es otra confirmación social de, de la, de la afirmación de Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. ¿Sí? Y definitivamente lo sigue siendo. Me parece que esto va a sonar rarísimo porque va a sonar como el mundo al revés, pero los hombres tenemos que cuidarnos de eso porque va a llegar un momento en el que uno se encuentre una chica a la que no le pueda tocar un hombro sin malicia, porque lo va a tomar con malicia y va a decir que
se le está acosando. Y obviamente el sistema le va a creer. Sí, sí, ahí en ese frente hay que decir, digamos, todas las aclaraciones posibles porque, siempre es necesario. No se trata de decir que a las mujeres no se les debe creer. Se trata de decir que hay un debido proceso que se debe cumplir. Claro. Si una mujer me acusa, se le debe creer como para darle prioridad a su acusación, pero no para que eso sirva para hacerle bypass a todo el proceso judicial, porque es que lo que se encuentra uno en una situación de estas es que prácticamente se le hace bypass al proceso judicial. No llegamos ni siquiera al proceso judicial, pero sí con todas las consecuencias, ¿ya? Y se vuelve un asunto no de que tienen que demostrar la culpabilidad de uno o de la persona, sino que la persona tiene que demostrar su inocencia. Se cambian las cargas, ya no se parte de una presunción de inocencia, sino que se parte de una presunción de culpabilidad de la cual, en este caso, los hombres se tienen que deshacer. Y ahí es donde a mí el asunto me parece peligrosísimo. Complejo. Y hay otra cosa que pasa, pues esto pasa más con las celebridades, con las personas con más o menos, con una vida pública, pues, y es que el juicio también sucede en los medios, ¿no? Entonces, pasa que de una los medios pues entran a hacer sus respectivas, a buscar la sensación, pues a ser sensacionalistas, a buscar la noticia y se le hace el juicio público sin el debido proceso, ¿no? O sea, ahí tuvimos el caso de Johnny Depp, por ejemplo, que a mí me parece chistoso, pues no chistoso, me parece incluso preocupante, porque primero la lucha feminista es muy importante, ¿sí? Y que sucedan esas cosas hacen que o sea, que las personas que están en contra de esta lucha tengan herramientas para acusar de lo contrario, ¿no? Sí, o sea, lo que le pasó a este man es que, no sé si el primo está familiarizado con el tema. Sí, relativamente. Sí, o sea, lo que le pasó al man fue que la esposa lo acusó de violencia intrafamiliar y como 2 años después nos dimos cuenta que era al contrario. Era al revés, exactamente. Exacto, pero entonces 2 años después de haberle jodido la carrera en los medios, pues de generarle un montón de problemas al man, y de nuevo, no es decir que a las mujeres no se les debe dar prioridad, sino que pues es tener cuidado entonces también en no dar falsos testimonios o no dar falsos veredictos en esas situaciones, ¿no? De parte y parte, me parece a mí. Y es en lo que cae, por ejemplo, la universidad, el caso de Juan, es en lo que cayeron los medios con el caso de Johnny Depp. O sea, es una vaina que hay que manejar con mucho tacto. Ese es el problema. Y no es solamente una cuestión que se dé en este tema, ¿no? O sea, es una cuestión que termina expandiéndose a otros temas. Si a una persona le ponen el adjetivo de racista, de homófobo, de transfobo, de cualquier cosa de estas, ya. Cuando a una persona le dicen nazi o le dicen fascista o le dicen comunista o castrochavista, para nosotros en algunos casos es muy común, pero al final se vuelve algo que simplemente te descarta de un montón de situaciones. Ya, yo no voy a tener una discusión con una persona que tiene
este título. Yo no voy a tener una discusión con una persona racista. Resulta que la persona no es racista, está teniendo unos argumentos que por ahí pueden no ser convenientes para unos o pueden ser incómodos, pero entonces ya uno no puede incomodar. No se puede dar ningún argumento porque entonces es racista, es homófobo, es cualquier cosa, y entonces pues ahí se te genera el problema, ¿ya? Te descarta totalmente como personaje válido para tener una discusión. Y a mí me parece pues que es una vaina preocupante, preocupante. Aquí nos llega en diferentes matices. Aquí nos llegan diferentes matices, pero supongamos que lo acusan a uno de ser racista. ¿Qué posibilidades hay de que algún medio de comunicación lo tenga en cuenta por X, Y o Z situaciones? No, va a tener menos participación simplemente por el hecho de que ya tiene el título de racista en medios, en redes sociales. Y es algo difícil, es algo difícil. O sea, yo creo que por algo existe la presunción de inocencia y sobre esa base se debería partir. Y es difícil porque hay gente que sí lo es. Hay gente que sí ha violado, hay gente que sí es racista, hay gente que sí es homófoba, hay gente que sí lo es, sí, y clasificar de manera como tan olímpica, pues, a una persona que está mínimo en desacuerdo con uno, pues genera ese problema, ¿sí? O sea, nosotros en la política es donde más se nota aquí en Colombia, pero sí, o sea, no sé, porque Juan tenga una opinión respecto a la cultura negra o a, no sé, los beneficios que se le dan a los indígenas en las universidades, una opinión diferente a la mía, eso no lo hace racista, ¿sí? Miremos nada más esta situación. La situación de los venezolanos con respecto al coronavirus. Y Claudia López salió y dijo, se les ha dado todo, pero no podemos pagarles arriendos. Y entonces todo el mundo salió a decirle, xenófoba. Y es como, ¿por qué estás tildándola de xenófoba? O sea, pues puede ser que no te guste, pero sentate a revisar cuáles son las posiciones de la señora. Las compartís o no las compartís o lo que sea, pero decirle xenófoba es de una descartarla como un personaje con el cual se deba tener la discusión. Y si la señora no fuera la alcaldesa de Bogotá, no habría forma humana de que a ella la tuvieran en cuenta para cualquiera de estas discusiones. No, pues yo que vivo en Bogotá, veo como pues a la nena básicamente hay gente que dice que es igual que la derecha, ¿no? Que es igual que el uribismo, por ejemplo, y son cosas que no aguantan discusión, pues, o sea, puede que uno no esté de acuerdo con algunas cosas de la nena, puede que la nena haya tenido varias salidas en falso, pero compararla con la extrema derecha, decirle que es lo mismo que Enrique Peñalosa, por ejemplo, o sea, hay esa necesidad de categorizar olímpicamente a la gente, Claro. es súper peligrosa para convivir en sociedad tranquilamente. O sea, uno primero para poder uno puede decir que Hitler era un fascista, pero pues porque la evidencia está ahí, pues de manera casi que irrefutable, ¿sí? Pero pues para poder tildar a alguien de eso, pues uno tiene que mirar su actuar, tiene que mirar las cosas que dice, ¿sí? O sea, no por una salida en falso uno puede caer pues ya en una categoría con un montón de gente que sí lo es, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? Pero además también siento que le puede quitar el peso a la misma categoría. Exacto, también. Porque se vuelve una burla. Se vuelve un punto en donde si todo el mundo es un nazi porque dice algo, entonces va a llegar un punto donde va a haber gente que va a estar feliz y contenta porque le digan nazi en redes sociales.
porque es la forma más fácil de tener seguidores, porque es la forma más fácil de, de demostrar que piensa diferente a otras personas, lo que sea. Se vuelve un asunto hasta cómico, porque a vos te comparan con los nazis, pero si todo el tiempo todo el que dice algo incómodo es un nazi, entonces ya después no te van a comparar con los personajes de la Segunda Guerra Mundial. Te van a comparar con el último al que le dijeron nazi también. Y luego, ¿por qué se rasca la cabeza? ¿Qué le pasó? Estoy tratando de comprender todo el asunto. Es que a mí la política y las etiquetas como que, no sé. O sea, hay veces como que los temas no me dan. O sea, yo vengo pensando en eso como que, bueno, pero es una exageración de definiciones y de conceptos que me parece a mí que de pronto la idea se está desbordando. O sea, pienso que eso está muy ligado también a la cuestión legal, la política y todo eso, porque veníamos hablando precisamente de en qué momento el yo saludar a una chica se vuelve ofensa, ¿cierto? Porque es que ella lo tomó por otro lado que no era, y entonces ahí me puede hasta demandar por ello. Entonces viene este cuento de la política y resulta que sí, las etiquetas y todo esto. Y dice uno, pero puta, ¿por qué tanta exageración, no? Ahí vamos en un mundo donde como que está exagerando por toda parte. Es lo que hablábamos la otra vez, Leo, ¿sí? Y ahorita Juan lo recalcó, esas son las dictaduras de los últimos tiempos, la dictadura del respeto, la dictadura del absoluto, no, perdón, del relativo, la dictadura de la delicadeza, si se quiere, ¿sí? La dictadura del miedo, si se quiere, ¿sí? Y yo creo que respecto al tema concreto de las mujeres, ellas en estos tiempos han de estar divididas, ¿no? Yo creo que hay un cisma femenino, ¿no? Yo vi una noticia, yo vi una noticia, disculpa mejor, yo vi una noticia de Halloween, no sé si ustedes la vieron. Me quedé sorprendido con esa noticia, porque es que resulta que en Halloween salieron un par de nenas muy voluptuosas, me imagino, con un disfraz, pues, increíblemente, una mallita con un par de cintas en las tetas y no más. Ya, o sea, una cosa de locos. Y un man, obviamente, cualquier hombre heterosexual ve un par de nenas con unas mallas y un par de cintas en los senos. Obvio que uno las ve. Uno dice, marica, ¿qué es eso? Ya, sea por lo que sea. Y estas viejas que le hicieron un escándalo a este man, eso pasó en Bogotá, no sé si César de pronto sepa la historia, y que eso pasó, y que ese man decía, pero pues, ¿yo qué hago? Pues yo soy hombre y ni modo, pues, o sea, ¿qué hago? Y entonces las peladas le hicieron un escándalo al berraco, y resulta que a la final, unas chicas que estaban ahí cerca salieron en defensa del hombre y dijeron, no, pues es que mujeres, ustedes están disfrazadas casi como unas perras. Entonces, ¿qué les pasa? Ustedes son las que están ahí pasadas. Entonces, no, esto es mejor dicho, como que se armó un alboroto y no sé qué, y a las peladas que estaban así disfrazadas les tocó salir corriendo. O sea también es que, yo no sé, estamos llegando a unos extremos que uno no sabe ni qué hacer. O sea, realmente. A mí me encanta que Leo lo haya dicho, porque ese punto se estaba escapando. Gracias, Leo. ¿Sí? Como esto que estamos haciendo es sobre todo evidencia arqueológica, ¿sí? Para los siglos y milenios por venir, pues en este momento procederé a cargarme a medio público femenino de los eones por venir, ¿sí? Asumiendo que la humanidad sobreviva, ¿no? Ojo que la mitad de nuestro público es femenino. No. Pues entonces me cargaré al 100% del público femenino. O al 25% del público total, si se quiere. En fin. Decía que en este momento debe haber una especie de cisma entre las mujeres, ¿sí? Las que no se radicalizan y las que sí se radicalizan, ¿sí?
Y respecto a lo que acaba de decir Leo, pues están las que se radicalizan, ¿no? Hay un programa que yo detesto, por así decirlo, que me cae muy mal, me cae ligado. Se llama ¿Quién tiene la razón? No, ¿cómo es que se llama eso? Se llama el de esta señora Ana María Polo, el de los juicios. La abogada que sirve de jueza en vivo. ¿Sí? Sí, ya sé cuál es. Sí. Caso cerrado. Ese, sí, ese. Bueno, esas cosas que uno no ve, pero ese. Por eso, esas cosas que uno no ve, pero pues que uno termina viendo, esas cosas que uno termina viendo indirectamente porque toca, ¿sí? O sea, uno lo tiene que soportar, ¿sí? La tolerancia que llaman, ¿sí? En fin. Ajá. Le gusta. No. Y pues desgraciadamente me tocó escuchar a esta señora vale. Me tocó escuchar a esta señora decir, y digo me tocó desafortunadamente porque uno esperaría mucho más de una abogada, ¿sí? Me tocó escucharla regañar a un panelista, o como se le diga, en uno de estos tantos programitas, porque se quejaba por la forma en que una mujer involucrada en el caso que haya sido, se llegó a vestir en algún momento, ¿sí? El argumento de esta señora era básicamente, si no recuerdo mal, que las mujeres se podían vestir como se les diera la gana, que el hombre tenía que ejercer absoluto control sobre sí mismo, ¿sí? Ese argumento no es solamente de ella, sino que es de muchas mujeres, ¿sí? Y es un argumento supremamente peligroso, porque las expone a peligros innecesarios. Y es precisamente la situación que ahora narraba Leonardo, ¿sí? Ese es un argumento patético y trataré de desmontarlo por el bien de las mujeres, ¿sí? Ahora me van a llover los machistas, me van a llover los trogloditas, ¿sí? Precisamente lo que estamos hablando, las etiquetas, ¿sí? Los estereotipos y los estigmas. Me importa 3/4, ¿sí? En fin. Uno no se mete a aguas de tiburones con una herida abierta. Eso es obvio, ¿sí? Alguien que lo haga se expone, y se expone altamente. Y si resulta atacado por un tiburón, no puede salir a decir, el tiburón tenía que controlarse, pero ¿por qué no lo hizo? Yo no podía ser atacado, yo tenía derecho a estar en esas aguas. No, lo propio pasa con nosotros, es naturaleza humana. Yo no estoy diciendo que los hombres no tengamos que controlarnos, no. Lo que estoy diciendo es que es una cuestión de dos frentes. Por un lado está la necesidad social de educar al hombre, y no solo al hombre, a la mujer también, al ser humano en general, en eso de hacer recular al animal, a la bestia, al bonobo del que hablábamos ahora, ¿sí? Hacer retroceder, ¿sí? A esa bestia reproductora, ¿sí? A esa bestia hormonal, ¿sí? Porque somos homo sapiens y no simplemente homo. Y por otra parte está, ahora somos homo, ¿cierto? Ahora el tema es somos homo. Y por otra parte está, en el otro frente, está la necesidad, en este caso, ¿sí? De educar, en el caso concreto, a la mujer, ¿sí? Para que se ubique en contexto. Eso se llama hacer composición de lugar, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo vaya por una villa, por un pueblito, por una vereda o por una ciudad que yo no conozca, ¿sí? En la que yo sea un forastero, y esté buscando una dirección y un habitante regular del sitio me diga, oiga, no se meta por allí, que es peligroso, ¿sí? Es altamente probable que lo roben, que lo asalten. No puede ser que ante ese dato estadístico, porque eso es matemática finalmente, ¿sí? Yo diga, no, es que no tiene sentido, yo me voy a meter por allí porque se me da la gana, porque simplemente los habitantes de ese corredor tienen que respetarme.
Así de absurdo es el argumento de tantísimas mujeres que dicen, yo podría salir desnuda a la calle si quisiera y no tendría por qué pasarme nada. No, mujeres, están jugando con naturaleza humana. Allá en los observadores no hay meramente rocas con un par de ojos. No, hay seres hormonados que van a sentir, que van a percibir. Ustedes van a estar estimulando visualmente un sensor. Tengan en cuenta eso, es biología fundamental. Entonces, hagan composición del lugar, ubíquense en contexto, ¿sí? Y piensen, ¿a dónde voy a parar yo? ¿A dónde me voy a meter? Entonces, ¿cómo debería vestirme? Voy a razonar mi indumentaria. Eso no es ningún mal, es una medida de protección. El argumento del primo a mí me parece válido, pero peligroso. De nuevo, por las etiquetas y porque hay gente que realmente sí es peligrosa. O sea, a las chicas sí las violan, pues, y sí están expuestas en la calle. Pero yo estoy de acuerdo en que uno, a través de la imagen que proyecta, pues genera unas u otras sensaciones. O sea, lo que yo digo es que es cierto, pero no por eso no es una excusa para ir a violar a una chica. No, obviamente no, por eso hablé de dos frentes. El primo está de acuerdo con eso. A mí me parece, no, pues una discusión increíble y hay que hablar con una persona que esté del otro lado, ¿no? Para entender sus preocupaciones sin buscar las etiquetas, ¿no? Sin llegar a etiquetarnos en el otro extremo. Eso es un punto que creo que debemos tratar en otro capítulo, porque esto es Charladito Podcast, un podcast sin corrección política y con un poquito de límite de tiempo. Y síganos en Twitter e Instagram como @charladitop si le quieren echar la madre al primo. Espero las demandas con todo gusto. A la que me quiera insultar, que me invite un café. ¿Primero o después? No importa. Mientras tanto. Me puede insultar mientras degusto el café. Sí. Y si se lo quiere echar caliente en la cara como siempre ahí.